Hola aventureros, bueno, os voy a mostrar en este caso la moto original. Aquí veis cómo queda la bota. ¿Hay espacio? Pues muy justo. Es un espacio muy justo. A ver, la estribera, para ir bien habría de ir aquí sin ningún problema. La estribera, la posición de la estribera habría de estar aquí sin ningún problema. Y ya veis que hay que poner la bota un poco torcida. ¿Vale? Olvidaos de las estriberas para el de atrás, esto hay que quitarlo. Habrá que quitarlo, ¿vale? Pero la situación es esta, ya veis que está limitado, ¿vale? En este caso, como lleva estos, pues no puedo retrasar el pie, pero ya veis cómo quedaría, ¿vale? Ya veis cómo quedaría. Vale, esto es el fallo más grande de esta moto. Hay otras cosas que ocurren, pero que no son, creo que no son tan graves como estas. Esto es un desastre, ¿vale? Esto es un desastre. Podéis ver aquí. Con la estribera más o menos en medio. Toca, ¿vale? Pensad que la bota tiene que estar más retrasada. Yendo de pie en off-road, habría de colocarse para ir bien aproximadamente por aquí, ¿vale? Lo que, independientemente de esto, como he comentado, el problema es esto, ¿vale? El problema es el tubo, que no está lo suficientemente retrasado. Es un error de diseño. Vamos a la otra. Llevo la bota. Y vamos a esta. ¿Vale? Lo que os había enseñado. Está incluso peor. Está incluso peor. ¿Vale? Con el kit de potencia, con el IXIL, pues ya veis que os lo enseñé en el otro vídeo lo que pasaba, ¿vale? Acordaos que la cubierta esta, el tornillo este, quemó la bota, ¿vale? Pero esto va más allá de haberla quemado. O sea, haberla quemado no tiene perdón. O sea, Rieju tendría que solucionarnos esto, pero inmediatamente. Esto ha pasado los límites, ¿vale? Yo compré la moto y antes de que me la dieran les dije que me pusieran directamente el kit de potencia. O sea, no tuve ni la oportunidad ni de comparar ni nada, ¿vale? Lo único que podía imaginarme es que el kit de potencia no vendría en las condiciones que tenía que venir, ¿vale? Limitando la conducción off-road. Para tener una moto así y no poderla utilizar correctamente por seguridad, por comodidad, la bota tiene que estar siempre bien colocada. Y si no, pues hay un gran problema. Entonces os enseño aquí, ¿vale? Ya veis
¿vale? Va por en medio, tendría que ir por aquí para ir bien, ¿vale? O sea, lo tendríais que poner para ir bien. Esta es la posición, pero es que directamente así no la puedes poner, ¿vale? Es que no puedes, ni que quieras, no puedes, ¿vale? Y el pie torcido, esto para seguridad y para confort es un 0 a la izquierda, ¿vale? Y aparte de esto, lo que os dije, que el tornillo quema la bota, que es lo que me ocurrió, ¿vale? Olvidaos de esto tiene que ir fuera. ¿Vale? Y esto ya poniéndolo en el medio, mirad, ¿vale? Esto es una cagada es una cagada, ¿vale? Esto es, vamos, esto es impresentable, ¿vale? Simplemente para que lo veáis, ¿de acuerdo? Esto no tiene sentido. Ya veis que aquí va tocando, ¿vale? Paso de nuevo a la otra moto. Vale, esto va en medio. La posición correcta, bueno, la posición correcta esta no es, porque la posición correcta para ir de pie, acordaos que habría de estar posicionado más adelante, pero ya así, estando en medio, ya está limitado por el tubo, ¿de acuerdo? Acordaos que es una talla 44. Vale, si esto de nuevo lo pongo detrás, ¿vale? Ya es que lo tengo que poner la bota torcida, el pie torcido, con la punta para adentro. Y esto no es el tubo Exil. Como os he comentado, el Exil todavía peor, ¿vale? Ya lo habéis visto. La estribera habría de ir por aquí, de pie. Pues ya veis vosotros la posición de la bota como tiene que ir, ¿vale? Esto ni es seguro, ni es cómodo, ni habría de ser legal, ¿vale? Ni habría de ser legal. Espero de nuevo que Rieju y Exil nos den una solución a los que ya tenemos la moto y el tubo y todo puesto, porque esto es una vergüenza. ¿Vale? Bueno, aventureros, espero que os sirva para tomar decisiones
y espero que a ver si os animáis a contactar con Rieju para que lo tomen en serio y nos solucionen este problema. Creo que de nuevo que este es el mayor problema que existe en esta moto. Lo otro es, yo creo que es subsanable, ¿vale? Pero esto limita la conducción. Esta moto no se puede considerar una moto off-road si no puedes colocar bien las botas. ¿De acuerdo? Venga, aventureros.